Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, con una palabra para ti. Y en este día vamos a ir a Éxodo capítulo 19 y vamos a estar leyendo desde los versículos 10 al 15. Para este día es importante que sepas que Dios tiene una palabra para ti que tiene que ver con su presencia. Cuando Dios decide revelarse a ti, hay cosas que tienes que saber, entender y tomar en cuenta. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, antes que todo, vamos a leer y vamos a recordar el contexto histórico de esta lectura. Éxodo 19, versículos desde el 10 al 15. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalará término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Quiero que observe varias cosas en esta lectura. Si bien ya debes saber que estamos al pie de la montaña, el pueblo de Israel ha sido liberado de la esclavitud. Si tú eres cristiano, si has recibido a Cristo, tú también has sido liberado de la esclavitud. Luego el pueblo de Israel pasa todas las dificultades, pero la mano poderosa y milagrosa de Dios los cubre. Es posible que tú también en Cristo hayas visto ya obra de Dios en tu vida. Es posible que tú hayas visto su mano. Y qué bueno, porque estas cosas certifican en tu vida que Dios está presente. Pero no solamente es necesario que Dios esté presente en tu vida para manifestar sus obras en tu circunstancia, pero también es importante que Dios esté en tu vida para mostrar sus obras en tu ser. Porque recuerda, lo más importante no son los milagros que recibas. El milagro mayor que tú puedes recibir es la transformación a la semejanza que se perdió en el jardín de Edén. Recuerda, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen se distorsionó. Es como cuando tú miras a un espejo que está empañado o un espejo que está dañado y tú no puedes ver bien la imagen. Así pasó con cada uno de nosotros en relación con nuestra semejanza con Dios. Y esta semejanza, a través de estos siglos, se han ido degenerando. Pero una vez que la promesa, la simiente, Jesús, el Hijo de Dios, entra en la historia de la humanidad, hecho hombre como Dios dijo que iba a ser, las cosas cambian. Todo aquel que viene a Él tiene el privilegio de reconciliarse con Dios, de retomar la relación y también la transformación. Aunque el mundo va en decadencia, todo aquel que está en Cristo tiene que saber que hay un propósito de regeneración. Lo contrario, el mundo se va degenerando, pero nosotros en Cristo nos vamos regenerando. ¿Y qué es lo que se va regenerando en nosotros, en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo?
la imagen de Dios, el carácter de Dios, la mente de Dios, cómo Dios siente, cómo son las decisiones conforme Dios mira, conforme Dios entiende. No es que vas a alcanzarlo todo, pero tienes que ir progresando y esa progresión tiene que ir siendo manifiesta en este periodo. Y es aquí donde vemos que el pueblo de Israel sale de la esclavitud y comienza sus jornadas. Tú también saliste del mundo y debiste haber comenzado. No naciste de nuevo para quedarte siendo un bebé. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que alcanzar una estatura, tienes que cumplir un propósito y habiendo cumplido ese propósito, entonces partir a la eternidad con el Señor. Pero tienes que mantenerte fiel, tienes que mantenerte firme y tienes que mantenerte en obediencia, tienes que mantenerte aprendiendo, tienes que mantenerte entendiendo, manifestando lo que vas recibiendo, porque tienes que ponerlo por obra, tienes que ponerlo en práctica diligentemente. Es ahí donde se presenta la lucha de la carne y el espíritu, donde tu viejo hombre y las formas viejas van a tratar de ser quienes gobiernen tus decisiones, pero tú tienes que llevar todo eso cautivo a la obediencia de Cristo. Tú tienes que decidir, no, no lo haré como lo hacía el viejo hombre, lo haré conforme a la mentalidad que Dios está poniendo en mí, nueva, conforme Él, conforme su palabra, conforme su santidad. Y el pueblo sale a caminar. Y como ya saben, alrededor de 11 jornadas, ellos le llaman jornada, cada vez que ellos acamparon. Y ellos acamparon desde que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y llegaron al monte Sinaí. Ellos acamparon alrededor de 11 veces. Y aquí Dios lo detuvo por alrededor casi de un año para manifestarse a ellos y darle ordenanzas. Pero dentro de esas ordenanzas, las primeras ordenanzas que le dio al pueblo de Israel, le dio formas, le dio tiempos, le dio límites. Y es importante que tú conozcas que esto no es diferente para ti, para mí. Dios tiene formas, Dios tiene tiempo y Dios nos pone límites. Y nosotros tenemos que conocerlo para nosotros poder obedecer con paciencia y con fe lo que Dios nos ordena hacer. Fíjate aquí, Moisés, estando en la presencia de Dios como intermediario, recibe las ordenanzas de Dios, donde Dios le dice, santifícalos por 2 días, hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Y le deja saber que Él va a descender para reunirse con el pueblo, pero le señala términos y le dice, guárdense de no subir al monte ni tocar sus límites siquiera. Y le da consecuencia, cualquiera que lo haga va a morir. Ya. Ni siquiera pongan sus manos, porque cualquiera que ponga sus manos, óigame, aún sea un animal, no vivirá. Ustedes tienen que esperar cuando suene largamente la bocina, entonces irán al monte, pero sin traspasar sus límites, que yo he dispuesto. Y usted sabe que Moisés va y le dice al pueblo lo que Dios ha ordenado y se encarga de que el pueblo se santifique y lave sus vestiduras. Entienda que en aquel entonces las vestiduras eran literales. Yo lo voy a decir, en realidad, en una forma literal, Dios es un Dios santo y en la santidad de Dios hay higiene. Higiene. He hablado varias veces de estas cosas y es que en Cristo tenemos que tener higiene. Higiene con nuestro cuerpo, literal. Higiene con nuestra ropa. Higiene con nuestro calzado. Hermano, hay gente que tiene cicote
Usted tal vez se ría de esto o tal vez piense que está fuera de lugar, pero no, no estoy hablando algo fuera de lugar. Usted tiene que tener higiene con sus pies, lavárselos todos los días, cepillárselos con jabón, cambiarse los calcetines o las medias, como algunos le llaman. Usted tiene que lavar el sudor de su ropa. Usted tiene que tener higiene en sus axilas, como le decimos literalmente los dominicanos. No sé cómo le diga usted a ese hedor. Le decimos grajo. Usted tiene que tener higiene con esto. Usted tiene que bañarse bien. Usted tiene que lavarse la espalda. Y si usted no se alcanza la espalda, hay utensilios para estas necesidades. Compre sus necesidades personales, porque estas cosas son personales. Hay desodorante. Busque el que a usted le pruebe. Hay algunas personas que sudados se quieren poner desodorante. No, usted tiene que bañarse. Usted tiene que lavarse la cabeza. Y hay personas que tienen un pH más alto que otro y los olores vienen más rápido. Pues usted tiene que tomar ciertos cuidados con usted de acuerdo a sus necesidades, a sus especificaciones. La higiene bucal. Hermano, hay que cepillarse bien, usar Listerine si es necesario, enjuague bucal adecuado. De vez en cuando, hermano, una mentica que le ayude, especialmente las personas que ayunan. Hermano, hasta sus oídos, limpiarse con el cuidado que necesita, pero limpiárselo. La higiene es necesaria. Lavarse sus manos cada vez que usted usa el baño. Cuando usted está preparando los alimentos, veo mujeres especialmente que a menudo con la mano sucia de aceite o de un condimento agarran los contenedores y van y lo guardan así. Vacían el aceite y lo dejan chorreando y donde lo pone toda esa superficie se ensucia. Hermano, la falta de higiene en el hogar trae peste. Si bien hay peste que vienen por maldición, hay otras que no vienen por maldición, vienen por falta de higiene, como las cucarachas, como los ratones. Hermano, que son peste, son pestilencia, que usted no debe quererla en su hogar. Es necesario la higiene. Algunas personas que viven en casas rentadas no la cuidan porque no es mía. Pero la Biblia dice, si tú no cuidas lo ajeno, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? O sea, si Dios tiene algo para ti y tú no cuidas lo ajeno, ¿de verdad tú crees? Porque es que tú estás haciéndole mal a alguien. Estas personas que echan todo lo desperdicio por el desagüe, tapan las tuberías y luego están molestando al landlord, a un plomero, para que se la destape y están con el problema ahí. Edúquese usted, eduque a sus hijos, hágalo parte de la higiene del hogar, del orden, de la limpieza. Esto es importante, esto es necesario. Y aquí en el versículo 15 dice que Moisés le dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujeres. O sea, aquí hay dos cosas. Dios señala términos y le da consecuencias. Y aparte de eso también señala tiempo. Tienen que esperar a que suene largamente la bocina. Luego van al monte y cuando lleguen al monte no se pasen de alrededor. Ni siquiera lo toquen, no traten de subir, ni siquiera lo toquen, porque de seguro morirán. Y si tratan de tocarlo, van a ser apedreados o asaetados. Entonces, yo quiero que usted entienda que este Dios es el mismo Dios de hoy. Es el mismo Dios de hoy. Dios es el mismo. Y aunque usted viva bajo un periodo de gracia, esto no quiere decir que Dios no le va a poner ordenanzas, que Dios no le va a dar forma, que Dios no le va a dar tiempo, que Dios no le va a poner límites. Yo quiero que usted entienda que en todo lo que Dios hace, Él da una guía, Él da una ordenanza y usted tiene que respetarla. Esta es una de las formas en que usted respeta la presencia de Dios. La presencia de Dios se respeta primeramente
obedeciendo lo que Dios ha determinado. Entienda usted que siempre que hay desobediencia, habrá también consecuencias. Y muchas veces la gente dice, Dios me castigó. No, no es que te castigó, es que es la consecuencia de haber traspasado los límites. Dios siempre le advierte a sus siervos las cosas que van a venir y lo que debe o no debe de hacer. Es por esto que usted tiene que tener una relación con Dios. Y la cuestión es que ellos no iniciaron una relación con Dios cuando llegaron al monte. Ellos la iniciaron desde que salieron. Óigame, el pueblo de Israel tenía una relación con Dios desde antes de salir de la esclavitud. Usted sabe muy bien que en el mundo la gente sabe de Dios y la gente busca a Dios en su forma ignorante. La cuestión es que cuando usted viene a Cristo, ya usted no lo puede buscar ignorantemente. Ya usted no puede seguir con esas filosofías baratas y esas formas de pensamiento equivocadas, creyendo que Dios es lo que usted se imaginó que era. Yo creo en Dios a mi manera. No, no es así. No es a su manera. Es como Dios dice que usted tiene que creer en Él. ¿Qué fue lo que pasó con Eva en el jardín de Edén? Dios le puso límite. No toquen ese árbol, no coman de él. Usted no tiene que tener comunión con Satanás. Usted no tiene que escuchar a Satanás. A Satanás usted lo reprende en el nombre de Jesús. Y usted lleva cautivo todo pensamiento, toda acción. Usted la sujeta al Espíritu Santo que mora en su espíritu. Una vez que usted viene al Señor, las cosas tienen que cambiar y usted tiene que entender que hay límites. Aunque usted esté bajo la gracia, hay límite. Dios le pone el límite al pueblo. Es cierto que en Cristo, dice Hebreos 10:14, que el sacrificio de Jesús quita el pecado. Que esa sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Sí, Jesucristo pagó el precio para santificarnos, para purificarnos. Bien le dijo él, ahí mismo, en Hebreos 10, en el versículo 22, que nos acerquemos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No crea usted que estas cosas del Antiguo Testamento, en cuanto a Dios y su presencia, no siguen siendo la misma. Es necesario que vengamos con corazones limpios delante de Dios. Jesús lo limpia, pero usted lo tiene que mantener limpio. Hay algo que le toca a usted siempre hacer. Esas son las formas de Dios, las ordenanzas para usted hacer, respetando los tiempos de Dios, cuando Dios diga y en la forma que Dios lo diga. No crea usted que en el periodo de la gracia usted puede hacer lo que a usted le parezca, que usted puede, ya soy salvo y puede caminar separado de Dios. No, Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que teníamos que estar limpios. Y aunque ya estábamos limpios por la palabra, todo aquel que recibe la palabra, porque mire, déjeme detenerme aquí. Una de las ordenanzas del Señor es que tenemos que aprender su palabra. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 28, en lo que le llamamos la gran comisión? Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenle que guarden todo lo que yo he enseñado. O sea, usted tiene que aprender lo que Jesús enseñó primeramente. Y luego que usted aprenda esta misma palabra lo limpia usted. ¿Por qué? Porque saca la suciedad de su mente e introduce la palabra limpia y pura de Dios. Pero además de usted cumplir con esta ordenanza, usted también tiene que permanecer. Permanecer, que dijo él aquí, permanezcan en mí. Separado de mí no van a poder hacer nada. Cuando usted viene al Señor, usted tiene que saber que usted tiene que permanecer en Él. Y mire, hermano,
En estos tiempos, de manera muy triste, se está irrespetando mucho la presencia de Dios. Se está abusando mucho de la gracia de Dios. Y Dios es paciente. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, dice que Dios es paciente porque Él no quiere que nadie perezca. Hay algunos que se burlan diciendo, Dios, di que Jesús viene. Jesús viene. Oiga, hermano, lo único que está pasando es que Dios es paciente, esperando a que se arrepientan. Por eso es que la iglesia, aparte de mantenerse en obediencia, de cuidar la santificación, de mantenerse limpio, de estar purificado delante de Dios, en todo momento, hermano, constantemente, eso es diario. Esa higiene espiritual, así como usted debe tener higiene física, también debe tener higiene espiritual. Usted tiene que presentarse delante de su Padre diariamente, diariamente, cumpliendo cada día sus ordenanzas, manteniéndose en obediencia delante de Él. Hermano, y usted que esté haciendo eso, entonces sigamos orando para que más personas no perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Y aún, hermanos, dentro de la iglesia que están en desobediencia, fuera de las formas y de los tiempos de Dios. Otros que no se están santificando y otros que no tienen purificación porque tienen pensamientos y deseos sucios. Todo aquel que tiene pensamiento y deseos sucios, hermano, no está purificado. Todo aquel que no le está sirviendo a Dios en el llamado de Dios para su vida, en el propósito, con el plan, en la forma y en el tiempo que Dios ha determinado, tampoco está en nada, hermano. Eso no es santificarse para Dios. Santificarse es hacer la voluntad de Dios de acuerdo a su propósito y de acuerdo al llamado personal para usted. Lo que Él planeó para usted. Aparte de ir siendo transformado a la imagen de Jesús, también hay obras que Él preparó de antemano para que usted ande por ellas. Y esas son las obras por las que usted tiene que andar. Con un corazón limpio, que es purificado. Esto es higiene espiritual. Dios ha sido paciente, tanto con el mundo como con la iglesia. Porque en estos tiempos, la presencia del Espíritu Santo ha caído en descrédito y relajo. Usted puede mirar en las redes sociales cómo personas ignorantes se prestan para hacer de la presencia del Espíritu Santo un meme, una chercha, un hazme reír. Y yo le digo a los predicadores, no a los falsantes que andan buscando view, que andan buscando like, que andan buscando rating, a los verdaderos siervos de Dios. No grabe las cosas que Dios no quiere que sean grabadas. No se esté buscando promoción, porque usted puede estar participando en esta blasfemia del Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entienda esto. Hay algo que no será perdonado. Y usted ha visto cómo han hecho caer la presencia del Espíritu Santo. Cómo hay personas que están bajo la influencia del Espíritu Santo y la graban y le ponen una música mundana y hacen de esto un relajo. Mano, tenga cuidado. Usted no participe de estas cosas. Bien dijo el Señor, por causa de mi pueblo, mi nombre está siendo desacreditado. Si usted no entiende las formas y las manifestaciones del Espíritu Santo, yo le aconsejo que se calle, que no se meta, que no opine, porque ciertamente el Espíritu Santo se manifiesta en forma que los cuerpos no pueden sustentar. Y por eso vienen estos movimientos que usted no puede entender y que usted lo hace un relajo de ello. Es cierto que el Espíritu Santo le hace reír. Es cierto que el Espíritu Santo le hace llorar. Es cierto que el Espíritu Santo le hace temblar. Es cierto que el Espíritu Santo le hace mover. Es cierto que el Espíritu Santo lo tira por el piso. Es cierto que el Espíritu Santo se manifiesta en multitudes de formas que usted no puede entender y es mejor que no las critique. Mano, la presencia de Dios tiene que ser respetada y usted tiene que buscar no solamente
esta forma que yo le estoy dando, respetarla primeramente en obediencia, pero también cuando usted esté delante de ella, cuando usted pueda percibir, porque se puede sentir la presencia de Dios. Usted puede sentir cuando Dios está presente, cuando usted esté en su hogar. Respete la presencia de Dios, porque usted tiene que tener un altar en su hogar. Cuando usted esté en cualquier lugar, respete la presencia de Dios, porque también usted mismo es el altar de Dios y usted tiene que respetar su cuerpo como altar de Dios. Cuando usted esté en la congregación, respete la presencia de Dios, respete sus manifestaciones, respete la presencia de Dios. Su hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, que Dios le bendiga.